Vamos ahora a hacer nuestra segunda entrevista de la mañana y está con nosotros el antropólogo Carlos Eduardo Aramburú, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor Hola, Aramburú, buenos días, ¿nos escucha? buenos días, les escucho perfectamente. ¿Me escuchan ustedes? Ahora sí lo escuchamos bien, doctor, lo escuchamos bien. Antes teníamos una dificultad, me parecía que estábamos en un modo rap. Doctor, estábamos hablando de esta actividad que está organizando la Facultad de Ciencias Sociales en relación con la Así es. presencia de los jóvenes y sus demandas en las agendas de las políticas públicas. Queríamos pedirle que usted nos describa un panorama general de lo que significan los jóvenes, no solamente en un escenario electoral, sino más bien en un escenario más bien más amplio de lo que significaría las perspectivas de desarrollo de nuestro país. Claro, con mucho gusto. Les recuerdo que es un esfuerzo conjunto con el Sistema de Naciones Unidas también. Hay tres temas que nos parecen muy importantes. Primero, el tema de la juventud y la salud, incluyendo los temas de salud sexual y reproductiva. Las preguntas que queremos abordar en este primer foro, que es el día 11 de marzo a las 11 de la mañana, es el tema de que se le puede echar la culpa a los jóvenes de haber no respetado la cuarentena. La tasa de contagio de la gente joven ha crecido mucho más que de la gente adulta mayor, aunque la letalidad es por supuesto mayor en la gente adulta mayor. Hay un tema creciente de transmisión de virus intrafamiliar que alude a los temas culturales de la manera como nos relacionamos con nuestros nietos, nuestros hijos y nuestros sobrinos. Un segundo tema fundamental es el tema del trabajo. Los 3 millones de empleos que se han perdido, ¿cuántos son empleos de jóvenes? Parece que es la mayoría, pero al mismo tiempo hay un efecto de mediano y largo plazo, mi estimado, y es que los jóvenes están aceptando trabajos más precarios. Hay gente joven muy preparada. El dato que le doy es muy interesante y lo vamos a discutir con la profesora Janina León, que es la jefa del Departamento de Economía de la facultad, quien estará presidiendo este segundo evento el día 18. Es el tema de los jóvenes tienen menos tasa de desempleo abierta, pero tienen más subempleo. ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan en actividades más precarias, por ejemplo, todo lo que es delivery. Y el tercer tema, que lo va a manejar el profesor Jorge Aragón de Ciencia Política con la representante del PNUD, que es la doctora Denise Ledgar, es el tema básicamente de qué pasa con los jóvenes y la política. Como usted bien decía, entre 20 y 24%, casi un 30% de la gente que vota por primera vez en estas próximas elecciones del 11 de abril es gente joven menor de 29 años. Ellos solos podrían definir la elección. Eso va a ser una cosa muy interesante. Ujú, correcto. Ahora, ¿por qué es que hay esta distancia entre las propuestas de los candidatos y las necesidades de los jóvenes? Siendo un bolsón electoral tan definitorio, ¿por qué es que no se siente esta agenda en lo que proponen quienes aspiran a dirigir el país? Esa es una muy buena pregunta y justamente estos conversatorios y foros quieren llamar la atención sobre el tema desde la academia, desde la evidencia. Tenemos una tradición muy larga, estimado, de que hay una diferencia muy fuerte entre lo que se sabe y lo que se hace. Tenemos que hacer que la política esté basada en evidencia y eso es responsabilidad no solamente de los políticos, sino también de la academia que a veces habla en difícil, habla para sí misma y no se comunica bien. Entonces, un reto que ustedes como agencia andina nos están ayudando a romper es la brecha que hay entre la investigación, lo que se conoce del país y las propuestas y lo que los políticos proponen. Ese es un diálogo que tenemos que fomentar, no es un diálogo fácil, los políticos quieren recetas y no siempre hay recetas, pero tenemos que acortar la brecha entre, repito, lo que se sabe, que es función de la academia, como la Universidad Católica, y lo que se hace, que es función de la política y del Congreso. Hay propuestas inclusive que consideran la creación de un Ministerio de la Juventud. ¿Qué se debería hacer como prioridad para resolver estas necesidades y demandas en los próximos 5 años, doctor Aramburu? Bueno, los próximos 5 años, y la pregunta suya es muy importante, tenemos lo que se llama el bono demográfico. No voy a entrar en detalles técnicos para no aburrirlos, pero básicamente les voy a decir que es un fenómeno de la población que ocurre una sola vez en la historia de una sociedad. ¿Qué estamos asistiendo? En estos próximos 5 a 10 años, la proporción de jóvenes en el país va a ser mucho mayor que la proporción de niños o de adultos mayores, a pesar de que estamos envejeciendo. Esa es una oportunidad que los tigres del Asia, como Indonesia, Taiwán, Corea del Sur, aprovecharon, Tailandia, aprovecharon para invertir en los jóvenes de tal manera que su capacidad de empleo hace que tengan más ahorros y más calidad de vida. Es una oportunidad que si no la aprovechamos ahora haciendo políticas para la juventud, se va a perder y no va a regresar. Es una oportunidad de una sola vez. Se conoce, repito, como bono demográfico. Entonces, es muy importante que empecemos a trabajar políticas para la juventud, que vamos a discutir en estos tres foros respecto a su salud, sobre todo el tema de prevención, su salud sexual y reproductiva, porque el embarazo adolescente es una tasa que no ha disminuido en la última década en el Perú. Los temas del trabajo,
esta es la generación de jóvenes más educada que hemos tenido en nuestra historia y más numerosa, y por supuesto en el tema de participación política para que sean parte de la democracia. La calle tiene límites para ser un mecanismo de resolución de conflictos, y los jóvenes conocen muy bien la calle y la usan muy bien, pero no es la manera institucional y orgánica de manejar los temas de discordia política. Entonces, son preguntas referidas a la salud, qué les espera a los jóvenes en términos de salud, al trabajo y al empleo digno, y preguntas respecto a cómo los partidos deberían hacer para incorporar más a la juventud en sus filas orgánicas. Ahí está justamente el flyer en pantalla. Junto con ese análisis macro, si se quiere, doctor Aramburu, hay un tema también que podríamos decir cualitativo, la relación entre generaciones y Claro. esta suerte de sospecha de los adultos respecto a los jóvenes en cuanto, por ejemplo, a sus comportamientos sociales. En esta pandemia hemos querido atribuir a los jóvenes parte de la responsabilidad de la transmisión tan grande de esta segunda ola. El compromiso, por ejemplo, con sus propios proyectos de vida y asuntos que podrían pertenecer al ámbito un poco más cualitativo. ¿Cómo se resuelve esta distancia generacional que además no es de este tiempo, sino de siempre? Así es un fenómeno recurrente. Los jóvenes desconfían de los adultos y los adultos de los jóvenes. Creo que el tema de confianza tiene que ver con el ejemplo. Los jóvenes nos piden a los mayores, a los adultos, que seamos un ejemplo de vida para ellos, y eso es muy importante porque una devaluación de la política, acuérdense que antes de la pandemia el tema que ocupaba todas nuestras agencias noticiosas, los periódicos, los televisión y los WhatsApp, era el tema de la corrupción. Entonces, ¿cómo pedirle a un joven que crea en una generación básicamente que está asignada por el tema de la corrupción y el aprovechamiento? Entonces, crear confianza significa crear ejemplo. Por eso es tan importante que el tema de honestidad, moralidad, empatía y cohesión sea un elemento clave, cualitativo, como usted dice, que busquemos en los candidatos. Es otro tema que vamos a abordar en el tercer foro, el día 25, respecto a por qué los jóvenes tienen tan poca participación política en los mecanismos institucionales y por qué desconfían de la democracia. ¿Cuáles son las respuestas? Y reitero, lo bonito de estos conversatorios es que no solamente tenemos una mirada regional a cargo de las tres agencias de Naciones Unidas, una mirada académica a cargo de los profesores, sino una mirada de los propios jóvenes que van a participar con entusiasmo, quiero decirlo, en estos eventos, planteando sus propios problemas y sus propias preguntas a los políticos. En contextos electorales, doctor Aramburu, siempre se suelen generar estas actividades y conversatorios de los cuales se genera propuesta. ¿Cómo hacer para que estas propuestas calcen con lo que proponen los políticos y más allá que calcen con aquello que proponen, con aquello que ejecutan una vez que uno de ellos llega a la presidencia, hombre o mujer? Exacto. Ahí tenemos que ser un poco la idea del topo, ¿verdad? Seguir insistiendo, 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 no queda otra. Creo que hay que tratar de acercar la academia, la investigación en el Perú, que es de muy alta calidad, a las decisiones políticas a través de los medios. Ustedes cumplen un rol fundamental porque los políticos, una vez que son elegidos, leen poco periódico y mucho menos libros, pero sí ven televisión y se enteran por WhatsApp porque les preocupa su popularidad. Entonces, yo creo que hay que hacer una alianza virtuosa entre los que producimos conocimiento y los medios que lo difunden como la Agencia Andina. Es un compromiso que tenemos a futuro para insistir que cuando se hace una política o un programa que esté equivocado, veamos las consecuencias. Hemos tenido el tema de los ABPs, la ley Pulpín, usted recordará más que yo, un montón de incidencias en los últimos años que hemos tenido leyes que no funcionaban o funcionaban mal. Ahí la academia tiene una responsabilidad de decir cuáles son las alternativas, pero la academia sola no puede. Si no tenemos un efecto eco, un efecto de repercusión, sobre todo con agencias tan importantes como la suya, no podemos llegar a los políticos. Es un trabajo a largo plazo, pero la persistencia es el resultado. Yo diría que es 80% transpiración y 20% inspiración. Muy bien, doctor Aramburu, tómese unos segundos para invitar por favor a todo el público a participar en estos conversatorios que además son de acceso libre. Así es. Bueno, quiero repetir, va a estar colgado en la página web de la Facultad de Sociales de la Católica. Pongan ustedes Facultades Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú y les sale la página web. Y tienen ustedes un flyer ahí y el mecanismo de conexión. Repito, son 3 fechas, el día 11 de marzo, que es un jueves, el día 18 de marzo, que es el siguiente jueves, y el día 25 de marzo, que es el jueves siguiente, a las 11 de la mañana, y es un debate abierto que queremos que participen, en que tenemos gente de la propia juventud, del Sistema de Naciones Unidas, el Fondo de Población en la primera, la OIT, que ve los temas laborales en la segunda, y el PNUD, que ve los temas de desarrollo en la tercera. Entonces, es un lujo tener, yo les agradezco mucho a gente de las instancias internacionales que nos van a mirar el tema Perú en América Latina, los profesores que nos van a acompañar, la profesora Correa como antropóloga en el primer evento, la profesora León, que es una economista en el segundo, jefe del Departamento de Economía, y el profesor Aragón, que es un politólogo en el tercero.
Y vamos a tener 4 estudiantes, uno en la primera, 2 en la segunda y uno en la tercera, discutiendo la perspectiva de los jóvenes respecto a los temas de salud, trabajo y participación política. Muchas gracias por la oportunidad. Bien, bien. Gracias, doctor Aramburu. Vamos